indígenas, inaugurando obras de infraestructura, carretera, eléctrica, agua potable, y por eso está con nosotros la ingeniera Xóchitl Gálvez, responsable de esta área del gobierno federal. Xóchitl, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues esta es la segunda semana indígena de este año. Les garantizo que va a ser una semana realmente interesante porque tiene temas desde lo agrario, lo jurídico, en el tema de administración de justicia, el tema de infraestructura, por supuesto, el tema de productivo con mujeres, ecoturismo. Entonces, una semana muy intensa. Me gustaría empezarles a presentar la agenda. Se va a llevar a cabo, si ponemos el mapa, Lucy, por ahí. ¿Qué pasó? No abre la computadora. Bueno, les voy a dar una copia de esta presentación que traigo. Fundamentalmente el 3 de abril, hoy, estaremos en Oaxaca. En Oaxaca vamos a hacer fundamentalmente 3 actividades. Por la mañana estaremos en el pueblo límite de Santo Domingo, Teojumulco y San Lorenzo Texmelucan, un paraje. Justamente el evento se va a llevar a cabo en uno de los parajes donde mayor confrontamiento y muerte hubo en esta región. Se perdió la cuenta de los muertos, data de hace 70 años el conflicto. Aparentemente pasamos a la parte de Teojumulco. Aquí durante 70 años los dos pueblos se estuvieron matando de manera sistemática a raíz de una resolución presidencial que favoreció a Santo Domingo Teojumulco y que San Lorenzo Texmelucan empezó a pelear en los tribunales. Fueron 3 años de una conciliación muy fina, aceptar que uno de los pueblos cediera 6,000 hectáreas cuando se habían matado durante 70 años por esas 6,000 hectáreas, pues era muy complicado para el pueblo que las tenía que ceder. Se armó un paquete muy importante, tanto de indemnización como de obra de infraestructura, y finalmente el día de hoy estos dos pueblos por primera vez se van a dar un gran abrazo de paz, justamente en el lugar donde más muertos hubo. Después de ahí nos vamos a San Juan Petlapa, que es la última. Bueno, ahí les hago un resumen de los focos rojos. Esa información la van a tener los que están resueltos, los que están por resolverse, pero hemos avanzado de una manera muy, muy importante en la resolución de los focos rojos. De hecho, aún los que están en proceso de resolverse, como la Lacandona, hemos avanzado bastante. La semana pasada se le pagó a los Lacandones 175 millones para regularizar más de 20 ejidos que estaban en conflicto. Y bueno, los demás no quiere decir que lo que pasa es que son tan complejos. El de la meseta purépecha son más de 30 pequeños conflictos entre distintos pueblos. No es un solo conflicto, sino son muchos conflictos que hacen un foco rojo. De ahí nos vamos a San Juan Petlapa, que es la última cabecera municipal de México sin comunicación terrestre o marítima. En este caso, San Juan Petlapa es un municipio que está ubicado en el rincón de la sierra, prácticamente en la nada. Ellos empezaron su carretera hace 15 años, con sus propias manos fueron abriendo 800 metros, 400 metros, y cuando llegamos al gobierno del presidente Fox, invertimos más de 60 millones de pesos para concluirla en 4 años. Estaremos ahí en San Juan Petlapa y con esto pues quedará comunicado este último municipio que faltaba de tener acceso en el país por vía terrestre. En este tema pues hemos invertido muchísimos recursos, casi 5,409 millones de pesos a través de la comisión de la SCT, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Por ejemplo, hubo un año en que San Juan Petlapa metió el 100% de su presupuesto municipal, 4.3 millones, para avanzar en la carretera. Y bueno, son, diría, decenas de obras de este tipo que están permitiendo comunicar. 5,000 millones es un monto que ya pinta en el país y que crea otras condiciones de vida. Y luego pasamos a Totontepec, que esta es la inauguración de una carrera alimentadora
que son diferentes. El otro es un camino rural de terracería, que costó cerca de 100 millones de pesos en total, y esta es una carretera pavimentada, alimentadora, que comunica a una cabecera de distrito que con el tiempo va a ser la Chuapas. Entonces, aquí SCT ha invertido otros 5.700 millones en lo que va del sexenio. Este año, entre la SCT y la CDI, vamos a invertir cerca de 4.000 millones de pesos solo en caminos rurales, que contrasta con los 200 millones que se invertían al principio de esta administración. O sea, es la cifra que más ha crecido, es en caminos rurales. Ahí en el documento vienen muchos otros caminos que se están haciendo, también decenas de caminos alimentadores, que nosotros le llamamos, en las zonas indígenas del país. Bueno, esto sería el día de hoy Oaxaca, importante la gira en Oaxaca, y el día de mañana estaremos en Veracruz, en el municipio de Santiago Xochiapan. El municipio de Santiago Xochiapan fue uno de los municipios que se declararon autónomos cuando el conflicto armado. Era un municipio sumamente abandonado por parte de la cabecera municipal, que era Playa Vicente. Se logró la autonomía del municipio ya municipal en el marco de la Constitución del Estado, y hoy es una cabecera municipal con un empuje muy importante. Vamos a poner en marcha el agua potable y el sistema de drenaje. Y luego nos pasaremos a este municipio para una pequeña localidad de los reacomodados de la presa, una presa en Chiapas, que curiosamente se hizo una gran presa para llevar energía eléctrica a las ciudades, y hasta el día de hoy estas comunidades van a poder gozar de energía eléctrica. Entonces, el día de mañana estaremos ahí, y luego por la tarde estaremos en un foro nacional sobre defensores de oficio bilingüe. Estamos trabajando con la Comunidad Económica Europea para certificar, formar defensores de oficio bilingües en el fuero común. Varios estados están en este programa, de tal manera que los indígenas tengan defensores en su propia lengua. Lo mismo estamos haciendo, estamos por firmar un convenio con la Corte, a nivel federal, para que en el ámbito federal existan también defensores de oficio bilingües, pero ya como empleados del Poder Judicial. El día miércoles estaré presentando mi informe. Por ley yo tengo que rendir un informe cada año. Ante la Junta de Gobierno ya lo hice, y ahora lo voy a rendir ante el presidente y pues ante todo el país. Yo diría que lo más relevante pues es que en estos 5 años hemos invertido más de 10.000 millones de pesos de la Comisión en obras de infraestructura, que se han sumado a los 5.000 millones de SCT, a los 1.000 millones de CFE, a los 600 millones de CNA, y esto pues ya da una cifra importante en materia de infraestructura. Hemos hecho 5.232 obras, 1.392 de agua y alcantarillado, 2.589 en electrificación, 1.067 caminos y carreteras, y otro tipo de obras 184. Ahí destaca lo que hemos hecho en materia de agua potable, electrificación. El día jueves estaremos en la zona de Tabasco, tanto en Tenosique como en Tlacotalpan. En Tlacotalpan vamos a trabajar con el tema de las universidades interculturales bilingües, que seguramente ustedes han oído hablar mucho de estas universidades. Quiero decirles que tenemos 4 universidades y estamos trabajando en la regularización de la Universidad Autónoma de Mochicahui, en Sinaloa, la autónoma indígena, y están en proceso otras 4 de aperturarse los próximos días. Algo que destaca es que ahorita tenemos en primer ingreso 3.327 alumnos, de los cuales el 75% son indígenas, o sea que han cumplido con su cometido de que la mayoría de la población de estas universidades sean indígenas, y llama la atención que el 60% de los estudiantes son mujeres. Esta es una cifra importante por tratarse de comunidades indígenas, donde las que están teniendo interés en ingresar y ser aceptadas en estas universidades son las mujeres indígenas. Estaremos haciendo un evento con adultos mayores, con Sedesol, ahí en Tenosique.
y luego nos trasladaremos a Chiapas, a las nubes. Es un sitio ecoturístico que se está volviendo un destino internacional muy importante. Ahí estaremos, y el día viernes tendremos el evento de la Organización Mundial de la Salud con el tema del tracoma. México está por ser certificado ya como un país donde no ha surgido un nuevo caso de tracoma. Sí hay casos de tracoma, aunque se han reducido de manera importantísima, pero casos nuevos. Hemos tenido un cerco sanitario, hemos invertido más de 150 millones de pesos en agua potable en 5 municipios para dotarlos de agua, y bueno, pues el tracoma era una enfermedad que dejaba ciegos a los indígenas, y con esta visión de introducir al 100% agua potable, pues no es más que un tema de lavarse la cara con agua y jabón, y con eso eliminas una enfermedad tan grave. Esto es a grandes rasgos la Semana Indígena. Si ustedes ven, tenemos un trabajo transversal con todas las secretarías, con Reforma Agraria, con Sedesol, con SCT, con CNA, con CFE, con CEP, con Salud. Es de lo que más destaca, con Economía, en el tema de proyectos productivos, y yo diría que no es una semana de la Comisión de Pueblos Indígenas, es una semana del Gobierno federal, donde se ha podido articular el trabajo con todas las dependencias, y bueno, pues esto se ve reflejado en los 37 mil millones de pesos que van a ser aplicados a pueblos indígenas este año. Yo con esto, este documento lo van a tener, viene a detalle toda la información. Si quisieran hacer alguna pregunta sobre el tema, con mucho gusto. Muy buenos días, Xochitl, señor portavoz, buenos días. Xochitl, yo quiero preguntarte, si bien tú en coordinación con la reforma agraria han venido trabajando, me llamo Marco Antonio Reyes, trabajo para el Canal 11, han venido trabajando en esta resolución de los focos rojos en distintos, hay 4 todavía pendientes, están por ahí, pero más allá de la regularización en número de hectáreas, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué queda todavía pendiente para esos pueblos indígenas? Que si bien los conflictos por la tierra ya pues no tienen el riesgo de llegar a la muerte, ¿qué falta para los pueblos indígenas? ¿En qué se está avanzando? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿cómo se ha avanzado en materia del combate a los conflictos por intolerancia religiosa en los pueblos indígenas, que está muy presente? Y muchas de ellos, la razón es precisamente esa por la cual los expulsan. Muchas gracias, Xochitl. Sí, bueno, mira, yo creo que justamente el día de hoy va a haber un acto simbólico, pero pues el tema no queda ahí. La tentación de alguien de volver a incitar a la gente a la violencia, a decir que perdieron, pues ahí está presente, y eso es algo que tenemos que trabajar. Yo de entrada me he puesto de acuerdo con la UNAM para que entre un equipo multidisciplinario de psicólogos, sociólogos. Hay que trabajar muchos duelos en esos pueblos, hay demasiado odio, demasiado rencor. Hemos empezado a hacer talleres con los niños sobre lo que significa la cultura de la paz, porque realmente los que tienen que consolidar la paz ahí son los niños y los jóvenes. Los adultos pues traen ya rencillas familiares fuertísimas. Hay generaciones que se han matado sistemáticamente en estos 70 años, abuelos, padres, hijos, y esto complica mucho la situación. Entonces yo te diría, ese es un tema, o sea, tenemos que entrarle con todo el tema de la cultura de la paz en serio, fortalecer mucho el trabajo, sobre todo este tema de duelos, pérdidas, para que no vuelvan a resurgir. Y luego viene la parte económica. Por ejemplo, en San Lorenzo, Texmelucan, estamos trabajando con 11 sistemas de agua potable. Estamos trabajando con la electrificación de todas las localidades, con la construcción de la carretera a la Sierra Sur. Todo esto no se pudo hacer porque en el momento que entraban las máquinas las quemaban, bloqueaban, no permitían el paso. De hecho, la gente de Teojomulco no podía pasar por Texmelucan, tenía que dar una vuelta impresionante. Entonces, prácticamente el desarrollo, cuando vemos temas de pobreza como la montaña, pues son similares, nada más que acá el tema de la violencia es extremo. Tenemos pueblos como Sanisa, por ejemplo, con Amoltepec, donde prácticamente es un pueblo de viudas, porque ya se acabaron de matar. ¿Por qué tanto años sin tomar en cuenta estos conflictos? Bueno, pues hay una lógica, de repente eran indios los que se mataban y pues a nadie tenía interés de realmente entrar a la conciliación. Entonces yo te diría, el trabajo más importante ahora le toca a la comisión, que es el tema del desarrollo. Tenemos fácil
entre 300 y 400 millones de pesos para invertir en la Sierra Sur este año, que le va a permitir a la Sierra Sur aspirar a otra cosa. Yo tengo una teoría de que tanta matanza tiene que ver también con la pobreza. O sea, tienen que defender lo poco que tienen. O sea, se tienen que aferrar a 6,000 hectáreas porque sienten que esa es parte de lo que les puede permitir sobrevivir. Yo te comentaría que el trabajo de desarrollo económico es un trabajo a largo plazo, el trabajo de la cultura de la paz, con los organismos religiosos, los organismos sociales, todos tienen que participar en esta visión, y lo mismo estamos haciendo en Chimalapas. No solo nos quedamos en que se concilió el conflicto, que estuvimos en Chimalapas, sino ha sido un trabajo de invertir, ya está por terminarse, pues yo espero que el año que entra la carretera a Santa María Chimalapas, que es una carretera que se habrán invertido más de 150 millones de pesos. Lo mismo lo hemos hecho en la colonia Cuauhtémoc, que fue la que se dio la tierra de los Chimalapas. Lo mismo estamos haciendo en Nayarit, en la zona de los Huicholes, en la Tepehuana, que por cierto estuvieron conmigo los tepehuanes la semana pasada. Estamos hablando de un programa de desarrollo, o sea, sigue el desarrollo. Y yo diría que en materia de conflictos religiosos, ese es un tema importante. La comisión ha empezado a trabajar de manera fuerte en, primero, atender a los desplazados por estos conflictos. Tenemos un programa específico para desplazados internos que apoya a desplazados por violencia, que en Chiapas teníamos un buen número, y a desplazados por conflictos religiosos. Hemos reubicado, apoyado, hay veces que quieren retornar a su lugar de origen, hay ocasiones en que prefieren quedarse fuera, y en la comisión estamos trabajando personas dedicadas a la resolución de conflictos. O sea, la comisión está formando a su personal. Yo debo de decir que yo me he metido a conciliar conflictos con puro sentido común. Y he sido parte de las mesas, por ejemplo, entre San Lorenzo y Teojomulco. Le dediqué muchísimas horas a trabajar con la gente el por qué les convenía encontrar una salida conciliada. Entonces yo diría que de alguna manera ese expertise que tengo se basó en dos cosas. Uno, en la confianza, en que la gente se dio cuenta que había obras en serio, que se hablaba con la verdad, porque la gente no te creía de entrada. Entonces ha sido un trabajo muy fino. Tú sabes lo que es ir a una asamblea con 3,000 personas y decirles que van a ceder 6,000 hectáreas, pues si no sales muerto de ahí, pues es por milagro, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, y en México no había, excepto en la reforma agraria, algo de conciliación. No hay un expertise sobre la cultura de la paz. A raíz de todo esto hemos hecho un equipo multidisciplinario y lo pretendemos dejar para el siguiente gobierno, para que siga trabajando en este tema de conciliación. El tema de conflictos políticos es un tema que empieza a ser serio en las comunidades, ¿no? Los partidos llegan, se descalifican, se van, y las comunidades se quedan divididas. Entonces, bueno, yo diría que pues es un poco lo que hemos avanzado. Las carreteras llevan bienestar a los pueblos, si esto no está provocando también más migración de los indígenas a las principales ciudades del país, a las capitales, que por ahí puedan irse, si tienes un porcentaje de esa migración que se da, y cuántas gentes indígenas van a ser beneficiadas con esos tramos carreteros. Mira, yo te diría que pues sí existe la posibilidad de que se migre, pero pues tampoco es malo, ¿no? Cuando sales, migras para conseguir mejores oportunidades, como es mi caso, pues yo creo que el saldo es positivo. Desafortunadamente, pues no debería de ser ese el tema. Yo leía un artículo el día de ayer de una reportera que estuvo en Petlapa y decía, es la primera vez que llega una camioneta del sector salud, es la primera vez que llega, porque la carretera Petlapa se abrió el día 15 de marzo. O sea, estamos a 15 días de que entró el primer vehículo a Petlapa. Pero bueno, también hubo una anécdota interesante. Es la primera vez que una señora con un embarazo, un aborto, se salva, porque la pudimos sacar en camioneta a Villalta. Entonces, obviamente tiene sus pros. Yo creo que tiene más pros que contra. Finalmente, si tienes la carretera, pues ya es tu libertad de si te vas o te quedas, pero ya no te quedas porque no te queda de otra. Esa gente caminaba entre 9 y 12 horas para salir de ese lugar a la carretera más cercana. Y era una cabecera municipal, no le estoy hablando de ninguna ranchería. Entonces, realmente, ¿por qué en 4 años hemos podido cambiar esto? Pues porque en lugar de invertir 200 millones, pues estamos invirtiendo 4,000 millones, que es lo que se debía haber invertido hace 30 años en caminos rurales en zonas indígenas. Entonces yo diría, si hay migración, hay que decirlo
como es. Las comunidades indígenas no pueden sostener la explosión demográfica que estamos teniendo, es muy alta y la precaria agricultura, casi te diría del paleolítico, no da para que se sostenga una familia de 5 personas. O sea, el ingreso del exterior es muy importante en estas comunidades, pero también permite que los jóvenes puedan ir a la preparatoria, también permite que los jóvenes puedan ir a la universidad. O sea, hoy en Totontepec pues van a escuchar las historias de cómo era Totontepec hace 30 años. Bueno, pues hoy estás a 3 horas de Oaxaca, de Totontepec. Entonces, bueno, estas cosas yo creo, y además las comunidades indígenas lo que más te piden son caminos, es como la prioridad número 1. O sea, ya nadie quiere vivir en el aislamiento y pues la cifra exacta de migración no la tenemos, aunque sí queda claro que una población que no migraba era la población indígena, y hoy la población indígena se está integrando a ese proceso migratorio. Buenos días, Joan Grillo de la agencia AP. Llegando a las elecciones de 2006, en primer instante, ¿cómo se ve, después de casi 6 años de este gobierno, la participación política de la población indígena? Y segundo, ¿no está trabajando con el IFE para empujar la participación en las elecciones de la población indígena o con propaganda que está en lenguas indígenas, algo así, para que participen en el voto? Gracias. Sí, bueno, nosotros trabajamos con el IFE todo el tema de la redistritación electoral. Ahora existen 28 distritos electorales indígenas, donde la mayoría de los votantes de ahí son indígenas. Estamos esperando que los partidos nombren indígenas al menos en esos 28 distritos electorales, y esto permita una mayor representación política de los indígenas en la Cámara. Y obviamente el partido que nombre indígenas pues tiene mayor posibilidades de ganar, pues dado que va a haber una identificación de los indígenas con el candidato, del partido que sea. Estamos trabajando con el IFE varios programas, uno de fomento a la cultura de la democracia, es un programa que traemos ya hace 2 años, y otro de prevención de delitos electorales. Está el IFE, el TRIFE, la FEPADE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hicimos todo un diagnóstico en estos 28 distritos electorales para conocer el comportamiento del voto, y bueno, hay unos distritos donde hay alta coacción del voto. Entonces, en esos distritos estamos trabajando para prevenir la coacción del voto. Hay otros distritos donde hay poca participación, en esos estamos trabajando para fomentar la participación, y hay otros distritos donde hay situaciones de violencia. Entonces, ahí pues se está trabajando mucho en la prevención de violencia. Entonces, no se está haciendo una estrategia homogénea en todos los distritos electorales, sino a raíz de ese diagnóstico que hicimos con el IFE, estamos fortaleciendo a través de las radios de la Comisión para Pueblos Indígenas, que transmitimos en 32 lenguas, en los principales distritos electorales tenemos presencia, pues también diciéndole a las personas qué es un delito electoral, porque a veces no saben que el que el presidente municipal use la camioneta es un delito electoral, o que lleguen a ofrecerle recursos económicos a cambio de su voto es un delito electoral. Y también estamos trabajando con la FEPADE para acercar a los ministerios públicos en las localidades indígenas para que puedan hacer las denuncias, porque si yo tengo que ir hasta Villalta y vivo en Petlapa y tengo que caminar 7 horas, pues ya no denuncié, ¿no? O sea, entonces todo esto es un trabajo importante, pero sí estamos haciendo un trabajo intenso desde hace 2 años con estas instituciones para fortalecer la democracia, pero también para prevenir los delitos electorales en comunidades indígenas, y sobre todo lo clásico que era coaccionar el voto con los indios, ¿no? O sea, hacerles sentir que pues ellos deberían de votar por tal y cual candidato, y yo no diría que solo es un partido, o sea, estas costumbres son de todos los partidos. Buenos días. Xochitl, ¿usted tendrá ya algunos datos respecto a estas campañas de esterilización clandestinas que estaban haciendo algunos sectores indígenas? ¿Ya se encontró responsables o qué se ha sabido al respecto? Mira, realmente ese es un tema. Yo digo absolutamente que es falso que haya existido una campaña nacional para la esterilización de indígenas. Digo, eso no existe ni va a existir en México. No, lo dijo, pero no es cierto. El Estado mexicano no ha hecho una campaña dirigida a la esterilización de indígenas. Lo que sí ocurrió
y eso sí lo aceptamos, es que probablemente y seguramente los mecanismos con el que se informaba a la población indígena para aprobar la esterilización definitiva no era el más adecuado. O sea, el médico le hacía llenar un formato que estaba en otra lengua y que el médico asumía. La gran mayoría de los médicos nunca han tenido contacto con comunidades indígenas. Ellos en las universidades, en sus facultades de medicina, pues les dicen esto es una autorización, y ahora lo que hemos hecho con el sector salud es que esa explicación se tiene que dar en lengua indígena, es que los médicos tienen que tener un enfoque intercultural para prevenir ese tipo de incidentes. O sea, realmente no es que el médico hubiera querido, sí, es claro que a los médicos les dicen tienes que fomentar las campañas de salud sexual reproductiva, las campañas de esterilización, y pues ellos lo hacen con los métodos que conocían. Entonces, lo que hemos cambiado con el sector salud es la forma como se acerca la información a las personas indígenas, tanto sobre todo en los temas de salud sexual y reproductiva, y que esto no vuelva a ocurrir. Y pues obviamente la investigación se hizo, pero pues el médico te presenta el formato que en ese momento era legal, que existía, y pues dice, pues aquí está la aprobación del señor, pero nada asegura que el señor hubiera entendido a lo que estaba siendo expuesto. Gracias, Xochitl. Buenos días. ¿Qué es lo que hace en concreto la Unión Europea en este programa de apoyo a los defensores de oficio? ¿Cuál es Nos apoya con recursos para la capacitación y la formación de los defensores públicos, de tal manera que los poderes judiciales, tanto estatales como federal, pues ya puedan contratar a estos jóvenes indígenas abogados, todos son abogados bilingües de entrada, y que puedan tener una oportunidad con una plaza como defensores de oficio en el Poder Judicial, tanto estatal como federal. Hola, buenos días. En este trabajo de infraestructura, ¿qué va a pasar con el puente que ya perdió con el gobernador de San Luis Potosí? ¿De dónde saldrán los recursos y para cuándo estaría este puente? Gracias. Pues si te quieres cooperar desde ahorita, es bienvenido todo lo que se pueda. Tengo buena pierna y espero recuperar buena lana. Me voy a ir allá a Sullivan a ver. No, pues ahí la Cruz Azul me va a tener que ayudar para que se les quite los güeyes. Cristian. Sí, gracias. Luego Roberto. Porque además pudieron haber ganado, fallaron todo lo que quisieron. Xochitl, buenos días, para preguntarte en torno a la problemática de las comunidades indígenas relacionadas con el narcotráfico. ¿Se tiene, no sé, alguna cifra de cuántas comunidades están ligadas a los grupos de narcotraficantes, primordialmente por lo que es la siembra de las drogas, y qué tan importante es este problema, si es que lo es realmente, que existe este problema en las comunidades indígenas? Gracias. Bueno, si es un tema, obviamente la información la tiene más el área de seguridad de este país. Nosotros lo vemos desde el punto de vista social, vemos que se mueve dinero en estas regiones, son conocidas sobre todo las zonas aisladas, por eso es tan importante las carreteras, porque entre más aislado está una región, pues más propicio es para que el narcotráfico trate de abusar de ese aislamiento. Las zonas conocidas pues son la parte de Sinaloa, ahí en la sierra con Sonora, la Tarahumara, la montaña de Guerrero, la propia Sierra Sur, que son regiones que se caracterizan por su poca comunicación con el resto del país. Lo más fuerte que estamos haciendo es impulsar la parte productiva, la parte de infraestructura, para que con el tiempo esto deje de ser un problema y haya pues otros incentivos a la producción y no solo la siembra de enervantes. No tengo el dato. No, ubicamos las regiones, pero nosotros no hacemos ese trabajo de inteligencia, lo hace más el área de seguridad. Roberto. Sí, Xochitl, buenos días. De acuerdo con lo que comentaste sobre la esterilización, yo entiendo que efectivamente sí se esteriliza y con permiso de la gente, pues de los indígenas. Pero ¿por qué se hace y por qué se permite? Bueno, una señora que ya tiene 9 hijos
y que está en riesgo su vida, el doctor le sugiere que tome un método definitivo. O sea, la esterilización no es más que te liguen las trompas o que te hagan la vasectomía, lo que se hace cualquier mexicano que ya no quiere tener hijos o cualquier mexicana. El tema es que pues, los médicos de las clínicas rurales le ofrecen estos métodos. Lo grave era que estos métodos eran ofrecidos sin un enfoque intercultural. La señora, pues le dicen que le van a esterilizar y cuando se da cuenta, a lo mejor probablemente no entiende español. En la montaña de Guerrero el 50% de las mujeres indígenas no hablan español y la mayoría de los médicos solo hablan español. Entonces ahora lo que hemos hecho son videos en lengua indígena donde se le explica a la señora en qué consiste el proceso quirúrgico que le va a evitar tener hijos. O sea, estas operaciones las hacen en el sector salud en cualquier lugar y yo estoy segura que no es dolo del médico. Yo lo que estoy segura es ignorancia de cómo está viendo la población indígena este tema, desconocimiento y la poca preocupación que había tenido el sector salud por trabajar este tema desde un enfoque de la visión de los pueblos indígenas. Hemos hecho toda una investigación de cómo perciben los pueblos indígenas el tema de la sexualidad y dan cifras muy relevadoras que nos están permitiendo hacer una política pública con enfoque intercultural. Xochitl, para preguntarte cuál es tu opinión sobre las reformas en materia de telecomunicaciones y esto cómo va a repercutir en las radios indígenas que hay en el país. Bueno, yo mi opinión ya la externé en el propio Senado de la República, presenté un documento con unas propuestas inclusive para modificar la minuta que se tenía. A nosotros nos preocupaba mucho el tema de la convergencia digital para estas radios. Creemos que también participar de la nueva tecnología, nos preocupaba mucho que no quedaba claro el cómo se iban a otorgar los nuevos permisos. Estamos trabajando ya no solo con las radios de la Comisión, estamos trabajando con las comunidades indígenas, ya que la Constitución establece que las comunidades indígenas podrán operar y administrar sus propios medios de telecomunicación y comunicación de acuerdo a la ley. Lo que pasa es que en ese momento la minuta de la ley era muy ambigua, bueno, sigue siendo muy ambigua y no deja claro cómo se van a otorgar estas nuevas permisos y nos preocuparía un poco que fuera a través de la subasta, porque pues el Estado mexicano no podría entrar a subastar frecuencias para ellos mismos. Entonces, eso lo externé en el Senado directamente y pues yo diría que sigue siendo preocupante porque es un tema que compete mucho y que para 32 de las 62 lenguas, transmitimos en 33 lenguas, Lucy, 33 lenguas. Escuchan en su lengua. 33 lenguas, 5 millones de indígenas. Bueno, pero tenemos 62 lenguas y tenemos 20.2 millones sí. se cubre así. O sea, tenemos 20 millones de escuchas potenciales, de los cuales 5 millones son indígenas, en 32 lenguas. No tenemos en Mazateco, por ejemplo, entonces acabamos de conseguir un permiso con SCT para una radio en Mazatlán, en la zona mazateca. Esta radio es comunitaria. Bueno, como esa necesitaríamos tener una en la zona Quiligua y ese es el tema que nos preocupa. Carlos. Xochitl, buenos días. Quisiera preguntarte, estamos prácticamente ya terminando el sexenio. El presidente, en unas de sus promesas, dijo que en 15 minutos el conflicto en Chiapas se iba a desarticular, lo iba a solucionar. Faltan escasos meses para que acabe ya esta administración. ¿Habrá todavía tiempo para que este conflicto en Chiapas y su impacto a los indígenas de esa región pueda tener solución dentro de esta administración o se va a heredar? Bueno, pues creo que aquí se ligan los dos temas. Hace 5 años pedíamos que la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena no le hicieran ni le cambiaran ni una coma. Bueno, era lo que pedía el ZLN. Ese fue el tema por lo que se atoró la paz en Chiapas. No se aprobó la reforma constitucional en los términos que había sido enviada al Congreso de la Unión. Y a todo el mundo se le olvida ese tema y todo el mundo se lo achaca al señor presidente. Pero realmente el presidente Fox tuvo la voluntad de enviar la iniciativa de ley al Congreso,
En aquel entonces los senadores nos dijeron que era imposible que el Congreso no legislara, que tenía que meterle mano a la ley. Y bueno, ahí está el tema, se cambió, se quitaron cosas importantes de la ley, sobre todo el tema de la propiedad de los recursos naturales, que me parece que es lógico que los indígenas tengan plena propiedad de sus recursos naturales, tener a los indígenas como sujetos de derecho y no como sujetos de interés público para que puedan pelear propiedad intelectual de sus recursos genéticos. Son temas muy importantes y pues por eso los 15 minutos no pudieron ser 15 minutos, pero yo digo que era una situación más simbólica que de 15 minutos, era la decisión que tenía el presidente para resolver el tema y la tuvo. Envió la iniciativa, se excarcelaron los presos y se retiraron las bases militares. El único tema fue la ley. ¿Alguna pregunta más a Xóchitl? Xóchitl, para terminar, ¿tú quisieras decir algo? Pues que la verdad, a los que les toque ir, va a estar de lujo las 4 giras. Gracias, Xóchitl. Bueno, de manera muy rápida la agenda. Bueno, de manera muy rápida, la agenda del señor presidente para esta semana ya la planteó Xóchitl, nada más como una poco a manera de síntesis. Hoy lunes gira por Oaxaca con estas 3 eventos, martes gira por Veracruz con ese evento que está ahí planteado, miércoles en la Ciudad de México, el informe lo va a entregar, el evento va a ser en Palacio Nacional el miércoles con el informe, jueves Tabasco y Chiapas. El jueves el señor presidente va a pernoctar en este lugar que mencionaba Xóchitl, Las Nubes, un centro ecoturístico en manos de las comunidades indígenas de la zona. Ahí va a dormir el señor presidente y luego el viernes gira por Chiapas, ahí va a tener lugar la celebración del Día Mundial de la Salud y luego ya regresó el señor presidente a la Ciudad de México. Esa es la semana. La gira número 606 del sexenio, la 556 por el país en el sexenio, la 48 por el país en este año, y en el caso particular de Oaxaca, la gira 18 en lo que va del sexenio, y en el particular, en estos 3 municipios en los cuales estará el señor presidente, es la primera vez que estará el presidente de la República en estos 3 municipios de Oaxaca. Hoy hay reunión del grupo staff, de 8:30 a 9 de la mañana, luego el señor presidente pues sale hacia la gira por Oaxaca y ahí están las horas, a las 10:45 el pacto de paz entre estas comunidades de Santo Domingo de Ojomulco y San Lorenzo Texmelucan, a las 13:45 la apertura del camino de San Juan Petlapa en el entronque con San Juan Yalahui y San Juan Tahui, y a las 14:55 inauguración de la modernización del camino entronque carretero Santa María Yacoche y Tontepec Chuapam. Estas son y en el documento que tienen ustedes ahí vienen los costos, la inversión, la generación de empleo, etcétera, en eso. Y luego ya regresa el señor presidente a las 18:45 y está en la Ciudad de México aquí está a las 8 de la noche del día de hoy. Esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Si hay alguna pregunta, sí, que yo pueda contestar. Gracias. Sobre la ley de radio y televisión, el senador Corral dice que el presidente Fox completaría el regalo a las televisoras y no vetaría la ley. No sé si hay una posición presidencial. No, como ya lo dijo el señor presidente el viernes pasado en Cancún, la posición oficial del gobierno está a cargo de la Secretaría de Gobernación y ella en su momento habrá de fijar la posición del gobierno federal. Vero. Gracias, pero la presidencia, ¿cómo ve esta ley independientemente de la postura que fije la Secretaría de Gobernación, que la estamos esperando y que va a ser quien defina si se vete o no? Para la presidencia, ¿cómo está esta ley? ¿Cómo la ve? Ya fijó la posición presidencia de la República, a nombre del gobierno federal será la Secretaría de Gobernación la que fije la posición. Marisa.
Gracias, Rubén. Buenos días. Quisiera saber los comentarios de la presidencia ante estas declaraciones de Alfonso Durazo sobre la pareja presidencial. ¿Es una traición lo que está haciendo? ¿Cómo califican todo esto? Ningún comentario a ese texto. Cristian. Para preguntar, parece ser que el programa de seguridad en la zona fronteriza pues no está funcionando, porque en menos de 24 horas 4 asesinatos ocurrieron en Nuevo Laredo. ¿Qué es lo que está pasando con lo que es este programa de seguridad del México Seguro, que pues parece ser que no está dando los resultados? Al contrario, y lo ha dicho el señor presidente, lo ha dicho el Procurador General de la República, lo ha dicho el Secretario de la Función Pública, vamos a seguir golpeando al crimen organizado, vamos a seguir desmantelando las bandas, vamos a seguir encarcelando a narcotraficantes, 65,000 encarcelados para este momento. Precisamente la presión que está ejerciendo el gobierno, como ya lo ha dicho el señor presidente, provoca este conflicto al interior de las propias bandas, y esa expresión dolorosa sí, todas las vidas valen, pero es expresión de la acción efectiva del Estado. De ninguna manera, al contrario, 65,000 encarcelados, 12 bandas desmanteladas. Sí, compañera. Gracias, buenos días. Me gustaría saber cuáles son los compromisos después de las reuniones en Cancún, el compromiso que tiene México para evitar o tratar de disminuir la inmigración de Centroamérica, que evidentemente utiliza a nuestro país como tránsito para ir a Estados Unidos, dado que, bueno, en los últimos meses, se ha incrementado este flujo, además de que también obviamente se ha incrementado las detenciones. Gracias. Pero ha habido declaraciones del señor presidente en la rueda de prensa del viernes, pero en todo caso vamos a seguir haciendo lo que se ha venido haciendo en estos últimos años. Hay un compromiso de garantizar la seguridad de la frontera norte, la seguridad de la frontera sur, en el marco de los derechos humanos. El señor presidente fijó nuestra posición el día que se inauguró el nuevo centro de atención a los migrantes en Tapachula, el martes pasado, en Tapachula. Es una acción compartida con los gobiernos de Centroamérica. Hay un flujo de información y de intercambio muy intenso, en particular entre el gobierno de México y el gobierno de Guatemala. Son conscientes de la dificultad, y al tiempo también hay una acción protectora de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes a través del grupo Beta, que es muy reconocido, o de los grupos Beta que están en la frontera, muy reconocido por las autoridades centroamericanas. ¿Sí? Ayer dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cancelaban la licencia Aerocalifornia. ¿Esto es grave para la aviación? ¿Cómo lo ve Presidencia? ¿Las empresas están cerrando? ¿Qué pasa ahí? Bueno, la Secretaría de la Presidencia de la República, desde luego que avala la acción que tomó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en aras de la seguridad de los pasajeros. Al parecer no había todo el estatuto de seguridad y de mantenimiento de las aeronaves que se requiere, y en razón de eso intervino la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, poniendo por encima los intereses de los usuarios y la seguridad de los usuarios al viajar en esta aerolínea. Esperamos que a la brevedad pueda resolver estos problemas la aerolínea y pueda entrar en funcionamiento, pero bajo los estándares de la más alta seguridad. Alfredo. Buenos días, señor Aguilar. El jueves y viernes, mientras se llevaba a cabo la reunión trilateral en Cancún, aquí se discutía la ley de radio y televisión y telecomunicaciones. Y el viernes se da la aprobación de esta ley cuando termina la cumbre. ¿Tendrá que ver algo, señor Aguilar, esto con alguna concesión, acuerdo respecto al Tratado de Libre Comercio, por la amplitud del espectro radioeléctrico, que por cierto mucha gente no se entiende muy bien, ¿no? La ley entiendo que se votó el jueves, pero las posiciones sobre la ley lo hará la Secretaría de Gobernación. ¿Algo más? Muchas gracias, nos vemos mañana, muy amables, buen día.